Hola, les traigo un tutorial de cómo hacer aquí en Word un documento con su portada, su numeración de hojas, cómo hacer un índice automático para darle una presentación muy profesional a su documento, su tarea o depende a qué se dediquen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a primero lo que hay que hacer, vamos a insertar hojas donde vamos a ir poniendo el contenido. Entonces, en esta primera hoja es importante dejarla en blanco. Aquí es donde vamos a hacer que aparezca automáticamente el índice. Entonces, aquí en insertar, insert, vamos a poner una hoja en blanco y aquí habría la siguiente, o ya el contenido de su documento, ¿no? En este caso va a ser es un trabajo de clase. Vamos a simular un trabajo de clase y vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, introducción. Entonces, aquí ya escribimos la primera hoja, el primer título que va a llevar el documento. Arriba no hay nada. Aquí, justamente al final de la palabra, vamos a insertar otra hoja en blanco. Pues aquí ya está listo para escribir y ya ponemos el contenido, ¿no? No sé, pues por decir algo, práctica 1. Entonces ya pusimos, este, me estoy equivocando, 160. Ahora, al final de la palabra insertamos otra y así. Ya dependería de ustedes cuántas hojas tengan, lo harían. Y por decir algo, ¿no? Si alguna, por decir, la práctica 3 tuviera una subpráctica o una práctica más, aquí darían otro, o sea, otro espacio y le pondrían, por decir algo, práctica 3.1, o si hubiera otra más, pues práctica 3.2, y así serían, ¿no? Según las que tuvieran. Y bueno, como les digo, pongan las hojas que sean necesarias y cuando hayan terminado de hacer eso se van a regresar a la hoja, a la primera hoja que está en blanco, ¿no? Si están muy abajo, para no tener que irse arriba con el mouse, le pueden dar control inicio y automáticamente se van a regresar al principio. Y aquí vamos a insertar el índice. Entonces, aquí, de hecho, aquí en referencias. No, antes del índice, primero tenemos que decirle que estos textos que están aquí son títulos. Entonces, para que él detecte que esos son títulos de algún, pues de un tema o de un documento, hay que sombrear uno por uno y poner a qué nivel se encuentra. ¿Se acuerdan que pusimos un título en la última práctica? Le pusimos el título, luego le pusimos el tema y luego subtemas. Entonces aquí vamos a poner, como no tiene subtemas, es nivel uno. Si fijan, se le aplica un formato, ¿no? Se pone azul, más grande. Entonces, de esa manera el Word ya va a detectar que esto es un tema. Y nos vamos a ir así uno por uno. Tema. Se puede hacer todos a la vez, pero hay veces me ha tocado que, sobre todo depende de la versión. Si subrayo todo, sombrero todo y le doy esa opción, cuando yo inserte otro texto o escriba, se va a aplicar este tipo de formato. Y cuando hagan el índice automático, pues se va a hacer un desastre. Entonces, por eso mejor lo hago uno por uno. Aquí, nivel uno, fíjense aquí como les comentaba, este es el tema principal, ¿no? Práctica 3. Pero como la práctica 3 tenía otras prácticas dentro de ella, o otro tema si es otra cosa, entonces aquí ya no sería nivel uno, sería nivel, por ejemplo, nivel 2. Ok, aquí vamos a ponerlo así, punto 1, punto 2. Pues aquí habría un tema, un subtema de otro subtema, entonces elegimos este tema y vamos a poner nivel 3 para que sepa que es un subtema del subtema, por decir. Entonces ya que acabamos con todos los documentos, aplicarles según el nivel que queramos a la hoja, pues ahora sí regresamos al principio, control inicio, y ahora sí vamos a poner que inserte, no, en referencias vamos a ponerle que, aquí dice referencias, table of contents, contenidos de tabla de contenidos,
y le vamos a decir que nos inserte automáticamente. Aquí está la opción de insertar, o podemos buscar de internet, pero no está funcionando. O podemos personalizar algún índice. Pero en este caso vamos a usar uno que esté predefinido. Por ejemplo, primero. Miren, aquí está uno aplicándole los subtemas, ¿no? Está el principal, el subtema 1, subtema 2. Vamos a poner ese. Entonces, si se fijan, aunque aquí me está fallando porque como él está buscando más temas. Aunque aquí es para que yo lo personalice, eso no, eso no está bien. Vamos a poner el primero entonces. Entonces, si se fijan, la introducción, práctica 1, práctica 2, práctica 3, ya viene enumerado. Y aquí están los subtemas, ¿no? Si ven, se recorrió, aplicó una pequeña sangría y se movió un poco el tema, el 3.1 y el 3.1.2. Como les digo, es un ejemplo, ¿no? Ustedes ya depende de qué título hayan puesto, se les va a mover. Y, ok, y por ejemplo, ¿qué tal si se me olvidó poner algún tema o quisieran agregarle, ¿no?, conclusiones o anexos, por decir? Entonces vamos a ir al final y vamos a insertar otra hoja. Y por ejemplo, me faltó poner conclusión, por decir algo. Entonces lo sombreamos y hay que asegurar que tenga nivel 1, porque este no es un subtema. Y siempre recuerden estar checando la ortografía, es muy importante. Entonces, como yo ya agregué la conclusión, aquí al principio pues no sale, ¿no? Tenemos que hacer una actualización. Entonces aquí está la opción de actualizar la tabla, el índice. Entonces me pregunta si quiero solamente los números o toda la tabla, ¿no? Como insertamos una hoja más, pues hay que decirle que actualice todo, no solamente modificamos las hojas, ¿no? Y conclusión, ¿verdad? Pues ya aparece. Si yo voy modificando acá abajo, cuando lo modifique, tengo que regresar aquí y update para que aplique los cambios junto con las hojas. Entonces ahí estaría el índice automático. Y por decir algo, si ustedes tuvieran en diferentes archivos cada uno de estos documentos, por ejemplo, si su práctica 1 lo tienen guardada en un documento aparte, en otro archivo de Word, pero ustedes requieren unirlo en este archivo, hacen lo siguiente, ¿no? Le pueden dar aquí un clic, como si que el puntero está aquí listo para escribir en ese momento, en esta parte, y van a ir a insertar, y donde dice objeto, text, object, objeto, le vamos a decir que inserte un texto desde otro archivo. Vamos a jalar la información desde otro documento a este. Entonces, por ejemplo, test from file, y vamos a tomar, por ejemplo, pues busquen en su disco, en su computadora o en su memoria. A ver, ¿cuánto puedo poner? Vamos a poner un documento que sea, ¿no? Que no recuerdo dónde tengo documentos. Por ejemplo, a ver aquí. O sea, por ejemplo este. Bueno, el documento que sea, ¿no? Lo insertan y ya, automáticamente ya va a estar aquí la información, y si fijan acá abajo no se modifica. Eso de que se modifica o no también depende del objeto, del objeto, del texto. Porque si fuera un texto que tuviera tablas o tuvieran un formato especial, a veces se les va a modificar o se va a mover. Entonces aquí lo modificando y lo acomodando para que se vea bien. Y otra cosa, por decir, como les comento, si el documento es muy extenso y no se alcanza lo ancho de la hoja, pues podemos poner la hoja, el formato de la hoja de manera horizontal. Mira, por ejemplo, ok, en todas las hojas, no en todas vamos a ocupar que estén en horizontal, algunas sí, algunas no. Por ejemplo, si yo quisiera poner solamente esta hoja,
y las demás quedaron así en vertical. Solamente quisiera que esta se hiciera horizontal. Pues hacemos lo siguiente, damos un clic en el documento y le vamos a decir aquí en layout que queremos que esa hoja, aquí en las opciones de page setup o la configuración de hoja, le vamos a decir que lo queremos en vertical. No, vamos a decirle que no todo el documento, solamente de este punto hacia adelante. Le damos OK. Ok, debí haber puesto en la hoja anterior. Es aquí entonces. Una hoja antes, nos vamos a poder. Eso también depende de la versión de Word. Hay veces que tienes que usarlo de otra forma. O a veces no sale la primera. Por alguna razón el Word no lo hace bien. O yo no lo hago bien, no sé. Pero bueno, es como yo lo hago. Para que lo haces a la primera, a veces no. Entonces, ahí está, miren. Él inserta una hoja, entonces nada más lo recorremos con la tecla de Delete para que vaya subiendo el texto. Entonces ahí está, ya se acomodó. Pero estas hojas están en horizontal. Entonces hay que decirle que lo regrese a vertical. Entonces de nuevo hacemos lo mismo, pero esta vez en portrait o vertical. Y le decimos que this point forward para que todo lo que está delante de él regrese. Entonces se fijan, del documento solamente esta hoja está en horizontal. Y le recuerdo, no siempre sale la primera, hay que hacerlo varias veces para que funcione bien. Ahora, bueno, queda una hoja, igual, cuando queda una hoja en blanco nada más le dan delete hasta que la hoja anterior se suba. Entonces ya ahí desapareció el espacio en blanco. Y también si quieren ir viendo un menú para no tener que estar dándole zoom o quitándole o poniéndole, aquí en View está la opción de Navigation Pane. Entonces aquí ya puedo ver más claramente el documento como lo tengo. Y bueno, ahora, aunque lo que sigue es enumerar las hojas, pero para ello, pues cuando yo enumero las hojas, pues se va a pasar a contar, ¿no? Desde aquí, 1, 2, cada hoja, ¿no? Pero el índice no debe contar. Y de hecho también faltaría poner una portada que tampoco debe contar. O sea, sí cuenta, pero no debe tener el número aquí abajo. O no lo pongan, pero no debe ser enumerado, pero sí cuenta. Entonces tenemos que hacer aquí un pequeño truco, ¿no? Entonces vamos a insertar. Le vamos a decir que sí, vamos a insertarlo para que vean. El footer. Por ejemplo, si yo inserto abajo a la derecha, ¿no? Si se fijan, él enumeró todas. Este no debe ser enumerado. Y si yo pusiera una portada, también la va a enumerar. Y no debe ser enumerado. Yo quiero que empiece a enumerar desde aquí, desde la hoja de introducción. Y por ejemplo, si su documento no tuviera una portada, lo pudieran hacer así, solo que aquí le pondrían different first page. Entonces la primera hoja no le debería contar, pero está contando. Bueno, no, a ver, different first page. Pero bueno, vamos a deshacer eso porque así no debe quedar así. Es solamente para mostrar lo que no debe pasar. Entonces, para arreglar bien el documento, primero vamos a insertar la portada. Aquí en insertar, cover page. Y bueno, hay que poner. Aquí ya hay muchas ya predefinidas. Incluso pueden buscar desde internet. Aquí ya busquen la que a ustedes les convenga. Siempre asegúrense que tenga pues la capacidad de poner varias información sobre ustedes, ¿no? El nombre de su empresa o su escuela, su nombre, poner el nombre de la materia, la carrera, de su maestro, de su jefe, no sé, depende de su necesidad. Y bueno, vamos a poner alguna imagen, bueno, una portada, perdón. Y aquí, como les digo, ¿no? Hay que poner ya su información, eso ya cada quien lo va a personalizar.
cada quien lo personaliza. Y aquí también, por ejemplo, la imagen también se puede cambiar. Change picture. Ajá, pueden usar desde computadora o desde internet, eso ya cada quien. Y bueno, ahora sí vamos a la parte de la numeración. Como decía, si yo insertara los números ahorita, iba a enumerar desde aquí cada una, pero estas dos no deben ser enumeradas. Entonces tenemos que hacer aquí un pequeño... Vamos a dividir el documento. Vamos a decirle que las primeras dos hojas piense que es otro documento, y a partir de esta hoja, la introducción, la tercera hoja, sería otro documento para que él comience a enumerar desde aquí. Entonces vamos a ir aquí en el índice y damos un clic solamente aquí debajo. Si se fijan, aquí se enmarcó alrededor del índice. Entonces aquí con el teclado, con las flechas, hay que movernos hacia abajo, que se salga del recuadro. Se fijan, ahí ya se dejó de estar el marco que estaba. Entonces ahí donde está, tenemos que crear un espacio. Vamos a ir en layout, vamos a hacer un break o vamos a hacer un break y vamos a hacer que haga un espacio que rompa el documento o que lo divide en dos a partir de esta hoja. Entonces decimos que desde ahí donde estamos hasta la siguiente hoja, a siguiente. Entonces si le damos así, él se va a venir para acá, y como decía, cuando él inserta una hoja en blanco, simplemente le damos delete, borrar, hasta que se suba lo que estaba debajo en la siguiente hoja. Entonces ahí ya le hicimos que le dijimos que a partir de esta hoja es otro documento. Y entonces hay que decirle, damos doble clic aquí en el header, doble clic, y hay que decirle que no tenga, que no diferencie la primera hoja, porque esta en realidad sería la primera hoja del, del documento dividido. Y hay que decirle que él pierda todo que no tenga un enlace o una conexión con la hoja anterior. Por decimos link to previous, que no lo tenga, que no esté sombreado. E igual aquí abajo, que no tenga un enlace con la hoja anterior. Entonces, estando aquí, ya ahora sí vamos a poder enumerar. Ponemos ahora sí un footer, un pie de página. Como digo, que hay muchas y aquí ya cada quien va a decidir cuál le gusta. Por ejemplo, si yo pongo este y acá arriba, si fijan, no está ningún número. A partir de la hoja, es la tercera hoja, es donde él está enumerando. Pero si se fijan, empezó en 0. Entonces, para que no diga que es 0, vamos a poner aquí en page number, format page numbers. Le vamos a decir, bueno, aquí podemos decirle qué tipo de número queremos, ¿no? Podemos ponerle 1, -1, A, B, mayúsculas, minúsculas, o números romanos. Aquí cada quien lo va a poner como guste. Solo que aquí hay que decirle que comience en la 3, porque, perdón, en la hoja 1, la portada no debe ser enumerada, pero sí cuenta. Introducción, luego la índice, no enumerado, pero sí cuenta. Número 3, introducción. Entonces ahí sí ya va a comenzar la numeración. Damos OK. Aunque digo, igual eso depende, ¿no? Si estamos en un formato o algún estilo, o le están solicitando que hagan cierto tipo de formato para presentar su documento, ya dependería, ¿no? Y hay que investigar cómo van a hacer su documento. Pero OK. Y entonces, aquí ya está con 3. Acá arriba no hay nada. 3, 4, 5, 6, 7. Hay veces, cuando hacemos sobre todo esto, que pasamos una hoja. A ver, esta hoja. Así está. Pasados una hoja de vertical, horizontal, etcétera, a veces se hace o divide él automáticamente. Si llegara a pasar eso, se pone en la hoja que está mal enumerada y hacen lo mismo. Le dicen que aquí en page number, format, y le dicen que comience en cierto número para que siga la numeración correcta, ¿no? Tiene que ir de uno en uno en cada hoja, pero ya saben cómo, ¿no? Aquí en page number, format page number, y ahí van a elegir en dónde quieren que comience. Y bueno, ya está listo, ¿no? Portada, índice, y cada quien ya tiene su numeración.
y su trabajo. ¿Qué más? Aunque aquí, bueno, aquí como ya he agregado más hojas, sería bueno que... Ah, bueno, también falta poner aquí arriba. Aquí doble clic. También vamos a poner un header, un encabezado. Vamos a poner aquí en header. Y aquí igual, cada quien ya dependería de cuál le guste. No sé, poner este por ejemplo. Esto que está el document title, de date, cuando en la portada definan cómo se llama el documento y qué fecha es, automáticamente en cada hoja les va a poner la información. Y se fijan, solamente estas hojas tienen esta información, el encabezado y pie de página. Lo que es el índice, ese es el índice. Y la portada no lleva nada de eso. Y así es como tiene que ser. Y aquí, como mi versión de Word está en inglés, pues aquí le ponemos automáticamente con el teclado ponemos índice. Y aquí, pues si quieren que comience en mayúscula, seleccionamos la letra I, la sombreamos. Y aquí igual tiene una herramienta, aquí arriba, cambiar el tipo, el que sería, ¿cómo queremos que escriba la palabra? Le vamos a decir que lo haga mayúscula solamente la primera letra o toda la palabra. En este caso vamos a poner la primera letra. Entonces ya tendrían la I mayúscula. Eso recomiendo porque a veces se complica poner letras mayúsculas con acento, ¿no? Pero sí debe de ser revisada la ortografía, aunque sea en mayúsculas. Y aquí falta, como agregado más hojas, vamos a ponerle que actualice. Y entonces ya está. La introducción es la número 3, práctica está en la 4, ya está. Aquí se repite el 6 porque acuérdense que en la práctica número 3, miren, aquí me dice, si le dan control y le dan clic, él lo va a mandar para allá. Aquí está, miren, como aquí están esos tres juntos, por eso se está repitiendo la hoja número 6. Es por eso. Y otra cosa, aquí como cuando a veces pasa mucho de que cuando hacen un formato en Word y alguien lo quiere abrir en otra versión de Word distinta, o ya ven que hay diferentes tipos de documentos, bueno, diferentes software para abrir documentos o editar documentos, entonces se puede perder el formato. Si usted tiene su documento y ya está listo, ya no quiere que sea modificado por nada ni nadie, pues yo recomiendo que lo guarden en un formato PDF. De esa forma ya no se le va a estar moviendo el documento. Entonces vamos a ir aquí en File y lo vamos a guardar. Save as. Guardar como y pónganle. Vamos a ponerlo. ¿Dónde están estos documentos? Ah, pues está ahí. Le vamos a poner, por ejemplo, índice, pero aquí le vamos a decir PDF. Que lo guarde como PDF. Lo guardamos. Y entonces ya queda el documento como un archivo PDF. Entonces, hagan lo que hagan, ese documento ya no se va a perder el formato, ya no se va a modificar ninguna información. Que como recuerdo, solamente al final, ya que esté listo, terminado, ya que se digan, ya no tengo que moverle nada, ya no tengo que hacer nada, es cuando le tengo que convertir a PDF. Y listo, ¿no? Ya con esto ya tienen listo su trabajo de una manera más profesional, más rápida, más sencilla, para que hagan sus trabajos. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido y nos vemos pronto. Un saludo.